La globalización y el consumo han convertido nuestros paisajes públicos y privados en entornos ocupados por objetos. ¿Qué coleccionamos? ¿Qué valores le asignamos a las cosas que nos rodean? ¿Cómo intercambiamos nuestras historias personales con las historias que nos cuentan los objetos? El artista Nadine Ospina propone una fusión entre una imagen de una serie norteamericana de dibujos animados y un objeto ancestral de nuestros pueblos nativos. Esta serie de obras ilustra las traducciones culturales que convierten lo ajeno en propio y lo cotidiano en extraño. A veces, las cosas no son lo que parecen. Capítulo 3. Objetos en tránsito. El mercado del azúcar es así. El primero, el único, el mejor. El original. Antigüedades, herramientas, discos, cassettes, compas, libros, precolombinos, centrales, camisetas estampadas con entonces billetes de moneda. Las cosas están ahí, los objetos están ahí y son para apropiárselos en términos artísticos. Este mundo está tan polucionado de objetos, está tan lleno de cosas estéticas y no estéticas que pareciera innecesario tener que hacer más cosas. Entonces, más bien reciclémoslas y armemos otra nueva realidad estética que no tiene que ver con el hecho de producir cosas, sino más bien como de hacer operaciones de mezclas de cosas. Y en lugares como estos es donde se genera esa misma operación, en esta mezcla tan heterogénea, tan diversa de cosas, en donde están objetos populares de consumo relacionados con la cultura norteamericana o la cultura pop, y simultáneamente podemos encontrar muy cerca un precolombino. Esa fusión que se da en la realidad es lo que hace que mi obra de pronto aparezca, y en mi obra aparezca ese entrecruzamiento. En ese mundo de la simulación de los precolombinos es donde yo encuentro un interés fundamental en la producción matérica que me lleva a realizar una serie muy grande, viajando por toda Colombia y viajando luego por América Latina, buscando a las personas que hacen reproducciones de piezas precolombinas para que realicen para mí las obras, las piezas. Yo recurro más bien a la gente que tiene la capacidad para producir este tipo de objetos. El acto de esculpir una pieza en madera y bronce era la manera tradicional de hacer arte tridimensional. Hoy los artistas seleccionan y transforman todo tipo de objetos encontrados. En los 70s, Beatriz González utilizaba objetos y muebles como soporte de su pintura. Pues este es el sitio en el cual yo empecé a buscar objetos curiosos para mi pintura, cuando descubrí que eso era lo que me gustaba, ¿no? Y este es uno de los sitios, hay otros, pero este es el sitio clásico, de manera que es un sitio donde uno puede conseguir unos objetos muy curiosos, unos objetos maravillosos que tienen que ver con la cultura popular. La primera cama que compré la llevé a la casa porque me pareció un objeto bellísimo, un objeto curioso, pero cuando llegué encontré que un cuadro que yo tenía pintado, que era de pared, encajaba perfectamente. Entonces, como el azar inventa el mueble. En unas camas corticas, con el espaldar, esas camas se llaman camas radio. Estos son los bancos que compré ¿sabes? Para la obra Naya. Son 17 bancos, y esos bancos los barnicé de negro y les puse una serigrafía arriba, para indicar los 17 jóvenes que murieron en Naya, matados por los paramilitares. Los años 90 sorprendieron al arte con objetos que no se parecían a lo que conocíamos como escultura. Muchos artistas los usan para referirse a circunstancias de la sociedad colombiana como la violencia. Los objetos cotidianos que damos por hechos nos recuerdan el peligro de que nos acostumbremos a estas situaciones. Un zapato común y corriente no quiere decir pues nada más o nada distinto a lo que es un zapato, algo que se pone uno en un pie. Sin embargo,
los zapatos de Doris Salcedo, vemos que están cargados de unas connotaciones simbólicas bastante importantes que ella misma le está imprimiendo, no solamente a través de la historia que está recogiendo a través de estos mismos objetos, sino a la manera como los está desarrollando artísticamente. Doris Salcedo hace que los objetos de nuestro familiar paisaje cotidiano hablen de tragedias, de vestigios de vidas que ya no existen. En la instalación escultórica Atrabiliarios, los zapatos de personas desaparecidas, incrustados en la pared, están escondidos detrás de membranas de fibra animal, evocando una vida que se desvaneció por completo. Los animales que yo uso no son los animales que uno piensa como el animal salvaje en el bosque o en la selva, sino que son objetos culturales que uno adquiere a través del comercio. Por ejemplo, los especímenes de laboratorio, que son una herramienta didáctica. Las pirañas, por ejemplo, son souvenirs del Amazonas, de la experiencia de la selva, que el turista se lleva a casa y cuenta su gran aventura. Yo no estoy hablando de la piraña como en el National Geographic, sino del uso de la piraña para contar una ficción, una experiencia, una representación de algo. Lo mismo con las estrellas de mar, son vendidas como souvenirs en California o realmente en cualquier lugar turístico al lado del mar. Yo siempre espero que el animal me diga qué decir o el objeto y su contexto me diga qué decir, y lo mismo formalmente. Entonces, por ejemplo, la serie de las alas de mariposas, las mariposas otra vez es un objeto cultural que es vendido en un comercio de entomología de aficionados. Lo venden para marquitos, por ejemplo, la gente lo pone en marquitos. Yo los he comprado y yo le quito el cuerpo y se vuelve un poquito más abstracto y creo patrones, entonces se vuelve una reflexión acerca del orden de la naturaleza, del orden del universo. Por ejemplo, la conexión con lo precolombino que sugirieron las ranas y las lagartijas, o una conexión más como con la teoría de caos y de complejidad, con las estrellas, como esas estructuras como de fractales que se repiten. Pero entonces siempre hay una cantidad de análisis a nivel formal, pero también a nivel simbólico. Para mí las obras no existen a menos que estén instaladas en el espacio, que es un paso más de la escultura, porque en la escultura tradicional de alguna manera hay una idea, una preconcepción de independencia del espacio, en la cual yo no creo. Yo creo que el contexto es el 50% de la obra, el espacio, cómo lo recorres, cómo percibes la obra, en qué posición, en qué ángulo. Las obras de ella generan un profundo rechazo en muchísimas personas, y pienso que se debe a que vivimos en una sociedad que se ha alejado de la naturaleza, del contacto directo con la naturaleza, para no tener que responder por los efectos. Los objetos son extensiones del cuerpo humano, prótesis, que conforman nuestro familiar paisaje cotidiano. Muchos artistas vuelven la mirada a lo doméstico. Con objetos caseros se puede replicar la actitud artística de cambiar la función de los objetos, reciclar las cosas, los lenguajes conocidos y las estrategias artísticas. La casa, el hogar, son fuente de investigación para el trabajo artístico contemporáneo, de lo lejano a lo cercano, a lo que podemos tocar y cargar, a los objetos de mano. Frente a la experiencia del consumo como fuente de bienestar y felicidad, Entre Casa nos invita a disfrutar de la belleza de lo simple y a convivir con la magia de los objetos cotidianos. Pues Entre Casa todavía no está muy claro qué es, porque es un proyecto que está creciendo y a medida que se va formando va cogiendo para un lado o para el otro. Empezó con un proyecto de un compilado de música electrónica que se llamó Colombit.
eso fue lo primero que hice entre casa. Entonces la cosa se ha ido ampliando de la música a otras, a la pintura, a la poesía. Hicimos un par de exposiciones que se llamaron El ritual de lo habitual, que tienen mucho que ver con lo que nosotros pensamos, ¿no? Creemos que las cosas más bonitas, digamos, la gala de la vida debe ser pues lo doméstico, lo de todos los días, ¿no? No guardar lo más bonito para ese día, así, digamos, de show o de que la otra gente mire, sino que lo bonito esté con uno todos los días. Entonces, por eso también tiene mucho que ver con los objetos. La idea de hacer una exposición y de vincular a los artistas con lo que nosotros estábamos haciendo musicalmente surgió desde hace varios discos, porque los artes y el diseño gráfico de discos como Gozo Poderoso y Caribe Atómico los hemos realizado con artistas colombianos. Se hizo una exposición contando con el apoyo de Jaime Cerón, se invitaron a artistas a que llevaran obras pues, que tuvieran que ver con la música o con objetos de uso cotidiano, de uso en la casa. Finalmente yo vengo de ese mundo, pero yo no he estado en ese mundo, ¿no? Habla del mundo artístico. Y hay muchas cosas que me molestan terriblemente. Pues porque quién dice que es bueno y quién dice que es malo. Pues que a uno le parece chévere o no, pero de ahí para allá. Pero a mí me parece súper bonito que un objeto de uso tenga además como una carga estética, la energía de una persona que lo hace. Eso es, pues es re mágico. Me aburren un poco las pinturas para colgar en la pared. Me parece que si uno se coge y puede tomarse un té en él, pues es mucho más significativo. ¿Y qué es arte? ¿Hasta dónde llega el arte? ¿Acaso el museo hace que el objeto sea arte? ¿O es el artista el que su determinación empieza a darle como unas connotaciones como muy puntuales acerca de ese objeto?